A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, clarito está. Amigos, muy buenos días. Buenos días, bienvenidos. Estamos contentos de estar aquí. En el programa Clarito está Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Les decimos bienvenidos. Bienvenidos con todos. Disculpen un poco resfriado aquí. O sea, si tengo un ataque de tos. Si tienes un ataque de tos, bajamos el volumen y sigo hablando yo. Y sigues hablando tú. Y el programa lo conduce Vicente nada más. Bienvenidos a todos. Clarito está Sebastián Oleas, Vicente Albornoz. Vicente Albornoz, Sebastián Oleas, debería ser el orden correcto. Les damos la bienvenida una semana más. Y hoy día vamos a tener varios temas interesantes. Sí. Pero el tema central va a ser el uso de chivos. Ya vamos a entrar más en detalle de por qué hablamos del uso de chivos. Y el uso de chivos, dinero electrónico, hiperinflación. Maneras alternativas de hacer pagos. Exacto. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Pero una de las maneras alternativas, ya lo van a ver, es los chivos. Los chivos. Ustedes pueden pagar con chivos. No, por suerte no aquí en el Ecuador, pero se puede pagar con chivos. Entonces, va a ser un tema sobre chivos. Pero antes de entrar al tema de los chivos, tenemos un dato interesante, amigos. Ha habido una serie de declaraciones del gobierno que pues sí han dado algo de optimismo a la economía, en el sentido de que se va a defender la dolarización, una declaración que nos parece positiva, que va a haber austeridad. Correcto. Otra declaración positiva. Ha sido declaraciones que en realidad nos han parecido bien. Que cambian un poco de la tónica los últimos 10 años. ¿No? Queremos ver ya veremos cómo se implementan esas declaraciones, cómo se vuelven realidad. Pero hasta ahora suena bien las cosas. Correcto. Entonces, entre las medidas de autoridad, si siguieron las noticias de hace unas semanas, que básicamente se eliminaron estos ministerios coordinadores, que eran en total 6. Había 6 ministerios coordinadores. Fueron 8 en algún momento, pero ahora son 6. Bueno, había 6. Fueron 6. Ministerios coordinadores que iban a dejar de existir. Van a dejar de existir. Y había también esta secretaría del señor que abraza árboles. Esta también deja de existir. Buen vivir, sí. Que no abraza cactus porque no les quiere. Sí, yo había pensado en que abrazara un ceibo, pero creo que es mala idea. Un cactus. Un cactus doloroso. También. Sí. Pero bueno, a ver, había 6 ministerios coordinadores y... Voy a mencionarles: Ministerio de Coordinación de la Política Económica, Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, Ministerio de Coordinación de Seguridad, Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos, Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano. 6 en total. Y esos... Santos ministerios, Batman. Sí, exactamente. No van más. No van más. Y claro, y si ustedes se preguntan del presupuesto general del Estado, de la información que todavía está disponible, a propósito, a los señores del Ministerio de Finanzas, Carlos de la Torre, ex compañero de mi universidad, por favor, sube de vuelta la información. La necesitamos. A ver, uno de los datos que teníamos hace un tiempo, un dato de la semana, era el gasto del mes de marzo, me parece. Correcto. Y yo te dije que no tenía, ¿te acuerdas? Exactamente. Y no tenía porque el Ministerio de Finanzas ya no lo tiene en su página web. No lo tiene en su página web. Pero bueno, eso es otro tema. Pero a ver, vamos a lo central, ¿no? Ajá. Se anunció que van a desaparecer los ministerios coordinadores, nos parece una buena iniciativa. Correcto. Y Sebastián ha hecho una serie de estimaciones de cuánto ahorro representa eso, porque una buena iniciativa también hay que cuantificarla. Claro, ¿no? y, o sea, básicamente en función del Presupuesto General del Estado 2016, información disponible, la proforma presupuestaria enviada al Congreso Nacional, la Asamblea Nacional en este caso, que fue aprobada y retornada, que totalizaba $29.835 millones. Ok, 30,000 millones de dólares era el presupuesto general del Estado que se aprobó el año antepasado para el pasado, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cuánto ahorro representa la eliminación de estos ministerios coordinadores? Esta es la cifra de la semana. Ok, a ver, tenemos 30,000 millones de dólares que planeaba gastar el gobierno el año pasado a través del presupuesto general del Estado. Y como era año de elecciones, se va a replicar este año. Correcto. Entonces, de esos 30,000 millones de dólares, que es una cantidad enorme, ¿cuánto gasto se fue en ministerios coordinadores, Sebastián? ¿Quieres en dólares o en porcentaje? No, en dólares. Dólares. 43 millones de dólares. 43 de 30,000. De 30,000. O sea, el 0,1%. Un poquito más de uno de cada 1,000. Exacto. O el 0,1%. Claro, un poquito más de uno de cada $1,000 que gastaba el gobierno. Uno de cada $1,000 que gastaba el gobierno. De cada $1,000 que gastaba el gobierno, $1.50 iba a los ministerios coordinadores. Iba a los ministerios coordinadores. Y eso es lo que se va a ahorrar. Reducir. Claro. Pero esto hay que tomarlo con pinzas. A ver, espérate un ratito, pero no es mucho. No. O sea, digamos, es una manifestación de buena voluntad, pero
La décima parte, pero la décima parte de un centésimo, que es el mismo cálculo que eso es lo que se va a ahorrar. La décima parte de un centésimo. O sea, agarre uno, Sí. De 30 a 40, divide a 100 30 y mil. después divide para 10. Exacto. De cada $1,000 que gasta el gobierno, $1.50, un poquito menos inclusive, es lo que se gastaba en los ministerios coordinadores. Y eso, bueno, ya es un avance, no se va a gastar. Ya, ahora digo, esto es relativo. O sea, ¿se gasta o no se gasta? Sí, se va a seguir gastando. Pero entonces... A ver, quizás ya no gastes en papelería para el ministerio coordinador, ya no mandes a la imprenta para que pongan el sello del ministerio coordinador. ya no pagues a que te diseñen un nuevo logotipo. Por ejemplo, eso ya no. ¿Sí? Ok. De estos 42 millones de dólares, 43 millones de dólares, 17 millones de dólares, 18 millones de dólares correspondían a salarios. A ver, déjame entender bien. ¿Ah? Tenía el gobierno planificado un gasto de 30 mil millones de dólares para el 2016. Correcto. De eso, un poco más de 40 mil millones de dólares era para ministerios... Perdón, de 40 millones de dólares era para ministerios coordinadores. O sea, de 30 millones mil... de dólares. De 30 mil, 43 millones de 43 dólares. eran para ministerios coordinadores. Correcto. Y de eso, casi la mitad era gasto de salarios. Y claro, y eso casi la mitad de gastos salarios. Ya. Y depende del ministerio que estemos mirando. Por ejemplo, si es que es el ministerio coordinador de la política económica, el 80% era gasto en salarios. Bueno, pero esa gente va a dejar de trabajar para el gobierno. No, No. no, No. no, Entonces no se va a ahorrar. no. Entonces, a ver, vamos a ver, déjame entender bien. O sea, estoy aquí interpretando y estoy prediciendo qué es lo que va a pasar en función de declaraciones, por ejemplo, Está muy interesante. del asambleísta Doris Solís. O de publicaciones en la prensa donde dicen que los trabajadores o los funcionarios de estos ministerios coordinadores están regresando a sus antiguos ministerios o entidades públicas porque muchos de estos estaban en comisión de servicios. O sea, básicamente no se va a ahorrar en personal y en personal se iba en números redondos la mitad del gasto en los de los ministerios Correcto. coordinadores. Y el gasto total de los ministerios coordinadores era un poquito más de $1 de cada 1,000 gastados por el gobierno. O sea, en el mejor de los escenarios, déjame ver si te entiendo bien, de cada $1,000 que gastaba el gobierno vas a ahorrarte $0.50. Sí, De cada $1,000 te vas a ahorrar $0.50. exactamente. O sea, un 2,000avo. Pero bueno, sumando, avanza, ¿no es cierto? De a Ya, poquito. pero no suena como mucho. No suena muy. O sea, suena una bonita declaración de principios y de buena voluntad, pero no, por ahí no va a venir el ahorro, la verdad. O sea, el ahorro real de cerrar los ministerios coordinadores sería 43 menos 18 millones de dólares. Exactamente. ¿Estoy en lo correcto? Sí, exactamente. Estamos hablando de 25 millones de dólares. 25 millones de dólares, que es Es del medio dólar que tú estabas diciendo por cada 1,000. unos 70 centavos por cada $1,000 gastados. Exactamente. Bueno, entonces sonó bonito, pero no tuvo un efecto grande. O sea, sí. O sea, suena bonito en la opinión pública, pero en términos, digamos, duros, no es mayor la diferencia. O sea, para ti, para mí, para el 99% de Pero nuestros obvio, clientes, o sea, si a mí me dices, 43 voy a- millones de dólares es un montón de plata, 25 pero millones de dólares probablemente no lo alcance a ver nunca en mi vida junto. claro, pero esa es una plata que el gobierno, para el gobierno no es tanto dentro No de es su gran tanto. gasto, es menos de un milésimo. Exactamente. Menos de un milésimo. Entonces, sí, hay ahorro, pero podrían ahorrarse en otras cosas. De que tuviesen muchísimo más impacto, ¿no? Amigos, estamos a punto de terminar nuestro primer segmento. Vamos a volver luego de una corta pausa. Vamos a hablar de chivos y de otros medios de pago alternativos. Exactamente. Pero no se olvide, Porque el banco. Grupo Promérica. Amigos, volvemos. Estamos Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en Clarito Está. Y hoy día ya hablamos del dato de la semana. El dato de la semana era lo pequeño que va a ser el ahorro al cerrar los ministerios coordinadores. Exacto. Va a ser menos de un milésimo del gasto del gobierno. Sí, del gasto proyectado en el presupuesto general del Estado. Interesante, interesante. Eso es un dato sorprendente, nuevo. Sí, Sí, un poco triste, pero sí. es un poco triste, es correcto. Pero bueno, el tema de la semana de hoy es, entre otras cosas, los chivos. Sí, vamos a hablar de chivos. Vamos pero, a a hablar ver, no no solo es que de chivos. seamos ganaderos caprinos aquí. Muy bien, Pero sí vamos a hablar de chivos. ya, Chivos. explícate. Vamos a hablar de chivos, vamos a hablar de dolarización, vamos a hablar de Zimbabue, vamos a hablar de dinero electrónico, vamos a hablar en general de otros medios de pago. Porque lo interesante, hoy vamos a hablar de Zimbabue. Una vez más. Y Zimbabue no es un país cualquiera. No. O sea, al menos desde el punto de vista ecuatoriano, no es un país cualquiera. Sí, exactamente. Zimbabue está dolarizado desde el año 2009.
Pero lo interesante es que Zimbabue es, junto con el Ecuador, uno de los 6, 7 países Yo tengo los dolarizados países, del te los mundo. puedo mencionar en este instante. Adelante. Timor Oriental, Correcto. El Salvador, las Islas Marshall, Correcto. Micronesia, Correcto. Palau, Turcos y Caicos, Correcto. las Islas Británicas Vírgenes y Ya. finalmente Zimbabue. A ver, pero es importante, estos países, Ujú. algunos son unas islas chiquititas, perdidas en el, no perdidas, pero en la mitad del Océano Pacífico, nada en contra de las islas, pero son unas economías diminutas, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la particularidad? Porque me van a decir, ¿y Panamá dónde está? La particularidad es que todos los países que acabamos de mencionar usan exclusivamente el dólar. Y Zimbabue más o menos porque tiene otras monedas, pero no tiene moneda propia, ese es el punto. Sí, y Panamá tiene moneda propia. Oficialmente Panamá tiene el balboa, pero en la práctica solo usan el dólar. Exactamente. ¿No? Tienen oficialmente otra moneda. Pero bueno, los países, las economías medianas o grandes, digamos, que usamos el dólar, De este grupo está Ecuador, El Salvador, El Panamá, Panamá y Zimbabue. Zimbabue y quizás Timor. O sea, Timor a mí Este, cuando que me es dicen una turcos islita. y caicos, la única vez que me suenan a mí turcos y caicos es cuando hay elección de Miss Universo. Entonces sale la representante de turcos y caicos. Por eso, de países, de economías con un tamaño mínimo, que no sean unas islitas perdidas en el Pacífico. Turcos y caicos y las Islas Vírgenes Británicas también son fantásticos paraísos fiscales. Eso también por eso los conocemos. Ok, pero bueno, tenemos que Ecuador, El Salvador, Panamá, Ujú. Timor, que es una islita que antes era colonia portuguesa y después pasó a ser de Indonesia, se independizó hace unos 10, 12 años. Micronesia. Y Zimbabue somos países dolarizados. Correcto. Y hay un país que no es un país que está dolarizado, ¿Qué viene a ser? Puerto Rico. Puerto Rico. Es un tema a investigarse, es un tema a analizarse, porque tienen el dólar, son parte de Estados Unidos y no son parte de Estados Unidos al mismo tiempo. O sea, los puertorriqueños al final no acaban eligiendo a los señores que están muy indirectamente, pero no acaban eligiendo a los que están en la Reserva Federal de Estados Unidos. Exactamente. Entonces son y no son un país, por lo tanto son y no son un país dolarizado. Y a propósito que Distinto traes a Estados Unidos. Y que traes a colación Puerto Rico. Para esas personas que dicen que los países no quiebran, Puerto No. Rico declaró bancarrota. Puerto Rico declaró bancarrota, pero en ese caso trató de convertirse más en un estado de los Claro, Estados Unidos. Para ser rescatado. Exacto. Pero no Entonces, le está logrando mucho. Y no Por tiene eso, mucho. si no es un estado de Estados Unidos, entonces es un país o no es un país, es un caso sumamente Eso- complicado. De hecho, ya hablamos sobre esto alguna vez en este programa. Pero bueno, hay unos 5 o 6 países y unos 4 o 5 pequeños paisitos, islitas, que también están dolarizados. Y uno de esos es Zimbabue. ¿Puedo dar un Por dato favor, inútil adelante. adicional de No, este no, programa? pues para eso estamos. Entonces, por ejemplo, países que no cuentan con moneda propia, obviamente los de la zona euro, Claro. esos no cuentan con moneda propia. O sea, Ya, los ya- franceses renunciaron al franco. Ya, los pero alemanes tienen un representante en el Banco Central Europeo. Exactamente. Países que usan el dólar del Caribe del Este. Hay una unión de países que usan una moneda que se llama el Dólar del Caribe del Este. Ahí está Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Grenadinas. Y por ejemplo, hay un grupo de países en África que usan el dólar centroafricano. Ok. El dólar, no, perdón, el franco. Benín, Burkina Faso, todo esto son colonias francesas. Benín, Burkina Faso, la República Centroafricana, el Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Mali, Níger, Senegal y Togo. Estos usan una moneda que se llama, no tienen moneda propia, y usan esta moneda que se llama el franco centroafricano. Dentro de estos acabas de nombrar el único país de habla hispana de el África. África. África Ecuatorial. ¿Qué viene a ser? África Ecuatorial. ¿Hablan español? Hablan español, sí, son Fueron una vieja española. colonia española en el África, que están ahí Exacto. medio al sur de Nigeria. Entonces ahí tienen todos estos países, cada uno en su grupo, que no tienen moneda propia, y ahora nos vamos a enfocar en países que no tienen moneda propia, que usan el dólar, como Ecuador, El Salvador y el programa de nuestro interés y los chivos, Zimbabue. Zimbabue. A ver, Zimbabue era una colonia británica hasta el año de 1980. Y ahí se independizó, no fue una independencia fácil. El líder de la independencia, el luchador, el hombre que era visto como El Salvador. Como El Salvador, como el que emanciparía al país, O sea, se llamaba Robert Mugabe. Se llama todavía. Sí, pero bueno, ese era el líder de la independencia. Claro. Y él asumió el poder primero como primer ministro, después como presidente, en 1980. Y lo interesante es que ahí se quedó. Claro, no se ha vuelto a ir. Nunca Se ha vuelto, nunca ahí dejó el se cargo. quedó. Después se subió al cargo más arriba. Y claro, pero- e hizo que la asamblea le subiera de cargo, o sea, y que la asamblea le mejorara las cosas, y ahí sigue. Ahí sigue. Robert Mugabe. Robert Tiene Mugabe- cerca de 90 años casi. Sí, debe estar 87 por ahí. años tiene. Robert Mugabe es un mal presidente.
Sí. Un muy mal presidente. Sí, pues no le pongamos carga valórica, pero ha hecho un montón de cosas Ha llevado una caótica administración, al menos en lo económico. en lo económico de su país, sí. Sí, y además tiene una serie de otras acusaciones de violaciones de derechos humanos, Tortura, desaparición de personas, discriminación, cosas por el estilo. corrupción. Tiene, o sea, Un montón, o sea, tiene de todo, ¿ya? o sea, si tú quisieras de amigo a Robert Mugabe, yo no quisiera ser tu amigo. Ok. Ya te voy a dar un par de nombres de amigos de Robert Mugabe, ¿no? Sí. ¿Maduro? Ya vamos a los amigos de Robert Mugabe. Es interesante el tema de quiénes son los amigos de Robert Mugabe. Sí, me imagino. Pero bueno, vamos al tema de Rhodesia. Rhodesia era una colonia que está pegada a Sudáfrica. Ya. Tiene fronteras con Sudáfrica y con... Me parece que es Mozambique. Con Sudáfrica y Mozambique tiene frontera. Es un país es un país mediterráneo en el sentido de que no tiene costa propia. No tiene salida al mar. Está en la mitad ¿cómo se llama? Del territorio africano, del continente africano. No son un país rico, evidentemente no son un país rico. Y en el año 80 se independizaron de la Gran Bretaña y han tenido un mal gobierno. Tan mal gobierno que a fines del siglo pasado manejaba muy mal la economía, Robert Mugabe. Tan mal que a comienzos de este siglo tuvieron la inflación más alta de la historia de la humanidad. Correcto. Y de eso también hicimos un programa. Hicimos un programa y bueno, hay diferentes estimaciones porque ya cuando llegas a esos niveles astronómicos de inflación es muy difícil medir. Claro, para que vean de qué liga estamos hablando aquí, estamos hablando de la liga, por ejemplo, de la República del Weimar después de la Primera Guerra Mundial. Sí, pero después de Hungría, Latinoamérica en los 70, 80, pero Zimbabue a finales de los 90 la rompió. O sea, este es como el campeón de la hiperinflación. Sí, no ha habido una inflación tan alta en todo el mundo. En todo el mundo, en toda la historia, desde que hay monedas, ¿no? Quién sabe, ¿no? Si alguna vez por ahí hubo algo que no se ha visto, pero no ha habido nada tan alto. Y hay diferentes estimaciones del porcentaje de inflación y son unos porcentajes semi-impronunciables. Sí, de la cantidad de ceros que tienen, ¿no es cierto? Entonces tú dices, yo encontré un dato que decía que la inflación de Zimbabue fue de 89.700 trillones %. No sé si entendiste el dato. 89.700 trillones %. O sea, es un dato que no es fácil. O sea, no solamente no sé. Es un dato indigerible. No sé cuántos ceros tiene eso. Exacto. Entonces, o sea, trato de imaginarme la cantidad de ceros que tiene y es un montón de ceros. Es un dato indigerible. Es un dato que no me dice nada. O sea, a mí no me dice nada. Simplemente lo que me dice es los precios se fueron a unos niveles astronómicos. Y crecían mucho y muy rápido y seguían creciendo. O sea, ya no sabría decirte qué significa que tengas una inflación, porque esto encontré en un estudio del Instituto Cato, que hicieron un estudio sobre la inflación en Zimbabue. Ya. 89.700 trillones %. No sé cuánto es eso, Sebastián. No sé sinceramente de cuánto estoy hablando, pero sé que estoy hablando de una cuestión astronómica. Ya, solamente para que te hagas una idea. En algún momento Zimbabue contó con el billete de $100 billones zimbabuenses. Pero de billones en español es lo 100 divertido. billones Porque en español. Es millones de millones. O sea, básicamente es 100 seguido de 12 ceros. O un 1 seguido de 14 ceros. De 14 ceros, exactamente. Mira qué hábil manejo. Son un montón de ceros. O sea, es un billete en el cual hay un 1 seguido de y 14 después ceros. 14 ceros. Y vete a saber qué comprabas con eso. Claro, tiene que haber sido poco también. Sí. Poco también. Entonces, estaba tan mal manejado la economía de Zimbabue y sobre todo tan mal manejado la moneda de Zimbabue. Y salieron ahí con las clásicas excusas que tiene la gente, los populistas cuando empiezan a emitir dinero. Que la teoría esa de que emitir dinero crea inflación es falsa, que es cuestión de tener una visión heterodoxa de la realidad, claro. Que uno puede crear dinero y que no va a haber inflación. Como el cuentero de Atenas. Como el cuentero de Atenas, o como muchos presidentes de América Latina o muchos presidentes del mundo que han tenido inflaciones altísimas, ¿no? En Chile en los años 70, en la Argentina en los años 70 y 80, en Bolivia en los años 80. Son inflaciones que siempre Brasil, había alguna excusa. Perú, ¿no? Siempre había una excusa, ¿no? Para decir, no, lo que pasa es que no están analizando la realidad con la teoría adecuada. Exacto. No dice, sí, no, tal vez por eso se equivoca uno en decimales, pero no, pues en cientos de miles de %. Claro. ¿No? Cientos de millones de %. Cuando te hablan de 4.000, 5.000, 6.000, 8.000%, tú dices, ubíquese, ¿de qué me está hablando? Y dices, no, es la inflación de simplemente para aterrizar, Bolivia. Zimbabue tenía la más alta inflación de la historia. Y de lejos. Y ¿no? de lejos. Y eso quiere decir que básicamente la gente de a pie, la gente que iba al mercado y trataba de comprar cosas con estos billetes de 100 billones de dólares zimbabuenses, no le alcanzaba para mucho. Probablemente tenía que llevar carretillas de plata para poder comprar unas cebollas. Correcto.
Y bueno, esto es de la introducción hacia Zimbabue. Y vamos a hablar de Zimbabue porque Zimbabue, después de esta inflación tan alta, hizo algo que nos va a resultar muy familiar. Exacto. Y volvemos luego de una corta pausa. Volvemos, amigos, estamos en Clarito está Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Estamos hablando de Zimbabue. Zimbabue, el país, como ya contamos, que tuvo la peor inflación que ha tenido ningún país de la historia de la humanidad. Uh-huh. Una inflación que, la verdad, no vamos a repetir el dato porque no es un dato... Pero es gigante. Es gigantesco, es un dato que no nos dice nada. Si Ecuador alguna vez lidió con inflación de 100%, olvídense. Esto es... Eso no es otra dimensión. Esto es liga de profesionales. Esto. No, sí. Son los profesionales. Claro, esta liga de los, no sé, de los super. Es una inflación que se mide en millones de por cientos, cosas por el estilo. Y como tú decías, Sebastián, ¿cuánto era la moneda? El billete. Era un billete de 100 billones de dólares zimbabuenses. O sea, era un 1 seguido por 14 ceros. 14 ceros. Ok. No sabemos qué compraba eso. Si alguien alguna vez estuvo en Zimbabue y pudo usar estos billetes, que nos cuente qué podía comprar con eso. Entonces, lo interesante es, Zimbabue tiene este monstruoso manejo económico que les lleva a esta monstruosa inflación y a esta monstruosa emisión de dinero. Y no le puedes culpar a nadie porque tienes al señor Mugabe de los 80 clavado ahí. Entonces no tienes a quién echarle la culpa. Es él el punto. Y si no me equivoco, ese billete, yo alguna vez vi una foto de ese billete que es legendario, pues para clases de economía es la manera más evidente de mostrar qué es lo que hace la inflación. ¿Qué es lo que hace la inflación? Claro. ¿Qué es lo que hace la inflación? Y cómo la inflación está empujada por la creación de dinero, además. Exactamente. Entonces, este billete, si no me equivoco, es del año 2008 o 2009. Sí, exactamente, hace 10 años. Y hace un poquito más de 10 años, un poquito menos de 10 años, Zimbabue dice no. Vamos a hacer algo que los ecuatorianos hicieron hace un tiempo. Vamos a cortar este problema de raíz. Vamos a dolarizarnos. Eso. Dolarizar una economía. Bien, ahí. Se dolarizó la economía de Zimbabue el rato en que el Banco Central de Zimbabue dijo que no iba a emitir moneda. Exacto. Y por lo tanto ya no iba a haber moneda de Zimbabue y entonces era facilito el asunto, iba a haber una dolarización de facto. Uh-huh. Y claro, no es pura en el sentido de que no solo usan dólares, sino también usan rand de Sudáfrica, de hecho, euros. En Zimbabue hay ocho divisas que son aceptadas como medios de pago. Tienes yens, tienes, ¿cómo se llama? Rand sudafricanos, tienes dólares norteamericanos, tienes euros. Entonces tienes algunas monedas que circulan por ahí. Pero, oh sorpresa. De hecho puedo mencionarte. ¿Puedo? Adelante, por favor. Entonces está el dólar norteamericano, el rand sudafricano, el pula de Botswana. Mira tú. La libra esterlina británica, el dólar australiano. Se usa el yuan chino para pagar. ¿Y el euro? El euro, el yen japonés y la India, la rupia india también se usa como medio de pago. Todos son aceptados en Ruanda. Muy bien. En Ruanda. En Ruanda, en Zimbabue. En Zimbabue. Muy bien. A ver, entonces, Zimbabue deja de tener moneda propia. Renuncia a su moneda propia. Y la moneda más pronunciada, más de fuerte, mayor circulación, digamos. Es el dólar. A pesar de que hay una lista grande de monedas importantes que van hasta la rupia hindú y el rand sudafricano. Exacto. Y Rodesia, la actual Zimbabue, a raíz de la dolarización tiene una época de crecimiento y florecimiento económico. Exactamente. Del 2010 al 2009 me parece se dolarizan. 2010, 11, 12, 13, 14. Buenos años de la economía de Zimbabue. Esto se recupera, ¿no? Del desastre que habían tenido antes empieza a recuperar. Sí, empieza a recuperarse, empieza a haber crecimiento, empieza a haber formalización de la economía, una serie de cosas positivas, ¿no? Pero no hay que olvidarse que Zimbabue tiene un problema grave. Robert Mugabe. Exactamente. Tiene nombre y apellido ese problema, se llama Robert Mugabe. Y por cierto, yo quería comentarte, Sebastián, quiénes son los amigos de Robert Mugabe, ¿no? O sea, cuando Robert Mugabe vaya a festejar su cumpleaños, podemos pensar que alrededor de él le van a cantar feliz cumpleaños y a le morder el pastel. ¿A quiénes? Bueno, entre sus amigos están, por ejemplo, Rafael Correa. Muy bien. Y Nicolás Maduro. Muy bien. Es interesante, pero el año pasado, el 2016... A fines del año pasado hubo una reunión entre Robert Mugabe, que ya tiene 92 años de edad, 87, 92. con Rafael Correa y Nicolás Maduro en la isla Margarita, que es una isla ¿En Venezuela? Sí, es correcto.
porque Mugabe estaba viajando hacia la reunión de países no alineados. Él es muy de esa escuela, ¿no? Él es muy de la escuela. Siglo XXI, no, país un poquito más antiguo, ¿no? Claro, sí. los países no alineados son antiguos. Exacto, de los no alineados, que hay que luchar contra el colonialismo, el imperialismo. Hay que pensar en este mundo multipolar, en, ¿cómo se llama? En el desarrollo sur-sur, todas estas cosas que surgieron en los 70s. Correcto. Sí. Entonces, Mugabe es muy de esa onda y bueno, se reunió con Rafael Correa y Nicolás Maduro a fines del año pasado en la Isla Margarita. De hecho, alguna vez yo leí sobre esto. Bueno, esta idea de los países no alineados era una idea de un líder indonesio llamado Suharto. Él era el promotor de estos los países, del grupo de los países no alineados. Que tenía sentido en ese momento. Durante los 70s, digamos, a ver, la escuela de la CEPAL tiene también ese saborcito, ¿no es cierto? La teoría de la dependencia. Sí, pero bueno, ya los no alineados con la terminación del bloque soviético, como que ya... Como que con quién te alineas. Ya no hay con quién desalinearse. ¿no? Exacto, básicamente. Pero sí, bueno, pero ahí siguen. Era de la escuelita esa, Robert Mugabe, se reunió, ya les digo, en septiembre del año pasado con Correa y con Maduro. Que tú decías que no quisieras llevarte con los amigos de Robert Mugabe. O sea, hay un refrán que dice, dime con quién anda y te diré quién eres, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, Mugabe... es del problema de Zimbabue. Y como problemático que es, no manejó bien la dolarización de su país. Claro, porque, a ver, ¿qué es lo que hace la dolarización? La dolarización, eso también lo dijimos en algún momento en este programa. ¿Por qué deberíamos estar agradecidos con la dolarización? Y yo te había mencionado tres razones por las que deberíamos estar agradecidos con la dolarización. Adelante. La primera es que la dolarización te trae transparencia. Correcto, te impide esconder tus defectos. Exactamente. La dolarización te disciplina. Sí, porque no puedes crear billetitos de la nada. Claro, no puedes imprimir, o sea, no puedes usar más dinero del que tienes. Claro. ¿Sí? Por ahí puedes traerle un poquito más por aquí, por acá a alguien, pero... Y la dolarización también es equitativa. El dólar que tú tienes es el mismo que yo tengo, es el mismo que recibe la persona que tiene el salario básico unificado. Ese dólar va a comprar exactamente lo mismo. Claro. Entonces, $1 es $1. De acuerdo. Entonces, eso te da una herramienta interesante para crecer, para desarrollarte, pero no te lo garantiza. No te garantiza nada. Es como que te diga, mire, yo le voy a dar una buena educación a usted para que usted se desarrolle, gracias, pero si no la aprovechas, no te sirvió de nada. Y claro, y en cierta forma es como un sacrificio, ¿no es cierto? El gobernante que acepta dolarizar su economía es como renunciar a este juguete, ¿no es cierto? Este juguete que es pagar tus cuentas imprimiendo plata. La maquinita de hacer billetes. Exactamente. Pero bueno, si renuncias a esa maquinita, tienes una cierta estructura de estabilidad que puede ser útil para tu país. Sí, porque te quita esa herramienta de pagar de la nada, digamos. Pero si no la usas bien, puedes terminar en problemas. Estás en problemas. Exacto. Y así, ya esos problemas vamos a explicar qué es lo que tenemos en claro de Zimbabue y sus problemas con una dolarización mal manejada. Mal manejada, exacto. Pero no se olvide, Probanco. Grupo Promérica. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Después de haber oído lo que había que oír, porque ahora todo el mundo oye esta canción Despacito. Despacito. Teníamos que poner eso de música en Yo este tengo programa. que confesar que cada vez que escucho Despacito solo me imagino la cuenta de banco de Luis Fonsi, del productor de Luis Fonsi, cómo se va engrosando. Cada descarga que hacen de YouTube, cada vez que suena la radio, solamente imagino cómo va creciendo el patrimonio de Luis Fonsi, la riqueza de Luis Fonsi. Impresionante, pero se oye en todos lados esta canción, por eso la pusimos. Y claro, no podemos quedarnos atrás. No, y además sabemos que en todos lados se nos oye a nosotros y en todos lados se oye a Fonsi. O sea, y una vez más, Fonsi, danos las gracias. Sí. Amigos, estábamos hablando de Zimbabue. Zimbabue, un país dolarizado, hablamos de los países dolarizados, pero es un país que ha administrado muy mal su dolarización. Uh-huh. Y ahora, sobre todo desde el 2014 más o menos, ha empezado a manejar mal la dolarización, especialmente desde el 2016, en que ya Mugabe al mando de un país dolarizado le ha ido mal. Es que no ha podido aguantarse. ¿No ha podido aguantarse qué? Gastar. Este es el problema. No ha podido aguantarse gastar. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Obviamente no tiene cómo imprimir dólares norteamericanos. No, porque no es la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero empieza a pagar sus cuentas fiscales con unos papelitos. Con unos patacones. Por ejemplo. O sea, en la Argentina hacían eso. Exacto. ¿Y cómo les metieron fue? Unos patacones. Bueno, mal al comienzo, sobre todo les fue pésimo porque estaban creando una moneda paralela. ¿Les congelaron los depósitos a las personas? Claro. Les fue mal. Entonces, Mugabe, ante la falta de plata, despacito va creando una segunda moneda porque no tiene suficientes dólares para hacer el gasto que él quisiera. Exactamente.
Y entonces eso, ¿qué es lo que va a generar? Inflación nuevamente. Y la gente desconfía de estos papelitos, pues. Ya. Ok, entonces vas a tener una mezcla explosiva. Vas a tener un país dolarizado, pero con una moneda paralela. Esto suena como una receta para el fracaso. Totalmente. Esto suena como un drama. Sí. Ya. Entonces, ahí está Mugabe. Ya, Imprimiendo pero papelitos, cuando pagando crea, 50 cuando con crea papelitos. esto con papelitos, Pero, ya, vamos. ¿qué genera? Genera que la gente empieza a guardarse los billetes, Estos que los sí que sí sirven. valen. Claro, los que sí que valen. están en dólares, en los euros. que no pierden valor, digamos. Los de Sudáfrica, los de la India, las monedas japonesas, chinas, etcétera, se empiezan a guardar y de golpe el país se queda sin medios de pago. Correcto. Y aquellos que tenían dólares y estaban en capacidad de sacar sus dólares, los sacaron fuera del país. Ya, Los ponen a buen pero recaudo. entonces tienes un país dolarizado Sin dólares. sin dólares. Problema. Qué complicado que suena eso. Complicadísimo. Y tienes un gobierno que decide seguir pagando sus cuentas con papelitos. Y la última, Ya. se inventaron una cosa que se llama el solar. Con Z. Solar. Bueno, se inventaron o este es el apodo que le Ese pusieron. es el apodo que le pusieron. Es el Zimbabwean Dollar. El Zimbabwean Solar. dólar, pero es electrónico. Tiene moneda electrónica en Claro, Zimbabue. exactamente. ¿Sí? Mira tú. Entonces, como lo de los papelitos ya no le estaba resultando, dijo, bueno, ¿qué tal si creamos dólares electrónicos? El Banco Central de Zimbabue decidió crear dólares electrónicos. ¿Y ¡Qué locura! ¿Y qué hace con estos dólares electrónicos? Los anota directamente en la reserva de los bancos del país, los bancos privados, los bancos comerciales. ¿Y eso está respaldado con dólares? ¿O con yuanes chinos? ¿O con yenes japoneses? No, son ¿Con estos- euros son europeos? estos ¿Con rands solars. sudafricanos? Está respaldado con dólares. Está respaldado con el buen nombre del Banco Central de Zimbabue. Exactamente. O sea, no está respaldado. No está respaldado. Y lo que es interesante es que estos bancos comerciales después usan esos dólares para comprar deuda pública del gobierno. Uy, eso es una bomba. Exacto. Es una bomba de tiempo de lo mal manejado que está. ¿Y en qué se usan esos dólares? Para pagar a los funcionarios públicos. Claro, bueno, para eso Que es, no han dejado de recibir sus salarios. para eso es los solares. Exactamente. Ese es el objetivo del solar, con Z. Y claro, y como tú ya bien intuiste, ninguno de estos solares tiene respaldo en reservas de divisas reales. No. Pero para complicar todavía más la cosa, como hay escasez de medios de pago, el Ministerio de Educación tuvo la brillante idea de solicitar a los padres y a los colegios, sobre todo a los colegios, que parte de la pensión del colegio de los niños en Zimbabue se pague con chivos. A eso iba el tema de que vamos a hablar de chivos. Los chivos de Rhodesia eran esos. Sí, los de Zimbabue ahora, ¿no? Chivos de Rhodesia. Y están pagando colegios con chivos. Y para complicar todavía más la cosa, están pidiendo a los bancos que acepten como colateral ganado vacuno, o sea, vacas. O sea, voy al banco, pido un préstamo. Que se prenden. Se prenden de, las vacas. De prendar, porque no es una hipoteca, es una prenda. Como O sea, bien- me imagino que ahora entre los funcionarios bancarios debe haber veterinarios, por ejemplo. Si no, debe haber, ¿no es cierto? Si no, ¿qué otra manera puedes manejar un El ganadero. ganado? Pero bueno. Exactamente. Entonces, así de complicado es el asunto en Zimbabue. Tienes una dolarización extremadamente mal manejada. Entonces, ahí quiero enfatizar en eso. O sea, no te basta tener una dolarización. Tienes que cuidar la dolarización. Si quieres que te funcione. La dolarización es una herramienta ¿Mm? que te da muchas opciones, que te abre muchas puertas. Pero si no la sabes usar, puede ser hasta contraproducente. Correcto. O sea, hay dos historias de países que han salido de la dolarización, de dolarización pura y dura. El uno es República Dominicana en los años 50 con un dictador. Algún día podríamos hablar del O sea, tema. básicamente al que no le gusta. Para que no le gustaba le fusilabas. Trujillo, ¿no? Sí. Un señor que tenía el ego tan irrelevante que le puso a la ciudad más antigua de América, Trujillo. Ciudad Trujillo. Muy bien. A Santo Domingo le puso Ciudad Trujillo a pesar de que era la ciudad más antigua de América. Pero bueno, Pero eso no tenía problemas de ego, ¿no? no tenía problemas de ego. Ese señor desdolarizó República Dominicana en los años 50 y hay otro caso de desdolarización que es Liberia en África. Y Liberia se desdolarizó después de un caos de una guerra civil que duró 10 años, ni más ni menos que 10 años. O sea, básicamente en ambos casos, o tenías un hombre fuerte a punta de pistola, o tenías una guerra civil que te destruyó todas las instituciones. Y claro, destruyó todo hasta la moneda y después básicamente refundaste de las cenizas del Liberia. país con una moneda propia. Entonces, el salirse de una dolarización es algo bien complicado y eso le podría estar pasando este momento a Zimbabue. Claro. Y va a ser un tema bien complicado. Ahora,
por suerte el Ecuador está a años luz de distancia de Zimbabue. Sí. Por suerte, somos muy distintos a Zimbabue. Pero de los malos ejemplos, así sean distintos, hay que aprender. Hay que aprender, exactamente. Eso es un poco el mensaje. Sabemos que no somos así, pero hay que hacer todo para nunca empezar siquiera a acercarnos hacia allá. Obviamente, tómenlo con pinza de esto, la recomendación que le hace el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Zimbabue. Adelante. Zimbabue debería abstenerse de financiar el déficit público con creación de dinero del Banco Central. ¿Te suena? Sí, claro. Eso suena a que deberían manejar bien su dolarización. Exactamente. No cubrir el gasto público con una emisión falsa, inorgánica, de dólares que no administran ellos, que no crean ellos desde el Banco Central. Suena muy sensato. Y claro, y lo interesante de esto, no lo interesante, sino que tú podrías bien imaginar, las personas que reciben este dinero, los dólares, corren al banco o a donde puedan para tratar de cambiar estos dólares. Por dólares. Por dólares de verdad. Y probablemente los esconden, los sacan, etcétera, Hacen etcétera. lo que pueden, exactamente. Entonces no hay que emitir dinero cuando no se tiene control de la moneda, como el caso de Zimbabue. O no puedes emitir dinero si controla. no tienes nada que lo respalde. De hecho, de las cosas que está proponiendo Robert Mugabe, porque sabe que se está agotando esta herramienta. Ya después de esto no le quedan muchas cosas de echarle mano. Está proponiendo que las compañías mineras que están en manos del Estado empiecen a depositar el oro y que este oro respalde este dinero electrónico. Ok, no es una locura. No, pero vuelve al tema de la confianza, ¿no es cierto? Necesitamos Pero que las necesitas personas algo que crean. realmente te dé confianza. Exactamente. Ok, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. No pudimos agradecer, tuvimos la semana pasada una buena cantidad de comentarios en Twitter, no les pudimos agradecer, nos aclararon temas jurídicos que metimos la pata, Muy bien. porque los bienes inmuebles no se hipotecan. No se pueden. Se prendan. Se prendan. Es una así como prenda como lo el que tienes chivo. ahí. El chivo y la vaca. El chivo, la vaca, los autos son prendables, pero no son hipotecables. Perfecto. Por lo tanto, la preventa de petróleo no estás hipotecando el petróleo, estás prendando el petróleo. Eso dicen los abogados que sí entienden de estos temas judiciales, Muy bien. jurídicos, Esos sí son. que tú y yo no. Esos no son limitaditos. Como nosotros. Esos no son limitados como nosotros. Perfecto. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. No se pierdan. Muchas gracias. Una buena semana.